Hola chicos y chicas, gracias por unirse el día de hoy. Bueno, han sido varias semanas de clase en las que hemos aprendido un poquito de todo, de ética, de nutrición y bueno, ahora vamos un poco a entrar a la parte técnica que es la cocina, ¿no? Un poco para sintetizar todos esos conocimientos que nos han dado los especialistas, ¿no? Solo Ochoa, Mónica Bajmonde, Patti Castañeda, Antonella Equipa y bueno, hoy también vamos a contar con Gabriel, que en un rato se conecta para acompañarnos y también para hablarnos sobre los mitos en la alimentación basada en plantas, ¿no? Porque sabemos que hay muchos mitos alrededor de la alimentación basada en plantas. Bueno, el día de hoy se acordarán que hice una votación. eh, de acuerdo a la votación hubieron dos ganadores, uno fue postres y otro fue seitán, ¿no? Entonces, ¿les parece si empezamos con el postre? Que escogí un postre que es bastante sencillo para poder hacerlo en este momento, ¿no? Con ingredientes bastante simples y que también ustedes en algún momento lo puedan hacer en casa. A ver, me da un segundo. A ver, un momentito. Mm. Bueno, para la primera receta vamos a utilizar tofu, crema de coco. Vamos a hacer un ris proteico, un pudín de ris proteico. Como muchos sabrán, el ris es un postre bastante conocido, es un chocolate que tiene maní, que tiene cacao. Entonces, lo que vamos a hacer acá es replicar el sabor, pero con un agregado que va a ser el tofu, que es este tofu de acá, el tofu silken, que tiene una textura bastante sedosa, bastante manejable. Y bueno, este tofu nos va a permitir mezclarlo con los demás ingredientes y conseguir esa textura suave, esa textura un poco más manejable, ¿no? En el tema de postres. Bueno, eh, para empezar, vamos a utilizar el tofu, vamos a agregarlo. En esta ocasión estamos utilizando, como les comenté, el tofu silken. Este tofu es el firme. Pueden utilizar el firme o pueden utilizar el suave. También hay un tofu que es bastante sedoso, bastante suave. En este caso, como quiero un poquito más de textura, estoy usando el firme, pero no, que no sea el extra firme, porque el extra firme es para otro tipo de preparaciones. Este tofu lo hemos escogido porque tiene un sabor bastante neutral, bastante suave. No tiene el sabor típico del tofu, por ejemplo, fresco, ¿no? Que encontramos en los mercados. Es un poco más, digamos, un poco más procesado, pero nos permite manejarlo muy bien en textura, ¿no? Luego de agregar el tofu, vamos a agregar la miel. Para esta receta se puede utilizar miel de agave o miel, en este caso yo escogí la miel de chancaca porque ya tiene una miel preparada. La proporción, bueno, al final les voy a enviar las proporciones en una presentación pequeña, pero en este caso estamos utilizando un cuarto de taza de miel de chancaca, ¿no? Como es preparada, suele ser un poco más suave en sabor, que a diferencia de la miel de agave, que la miel de agave tiene un sabor bastante penetrante. Y finalmente la mantequilla de maní. Esta mantequilla de maní es casera, es hecha en casa, no tiene ningún aditivo químico, ni sales, ni nada, ni ningún otro aceite, es maní puro. Entonces, de esta mantequilla voy a utilizar un tercio de taza, un poquito densa, que ya hace un rato la preparamos. Bueno, si tienen, ustedes pueden utilizar en verdad lo que tengan. No es necesario que hagan todo de cero como yo a veces suelo hacer. Es por un tema que quizás a veces tengo un poquito de tiempo, ¿no? Pero si no tienen tiempo, pueden comprar su mantequilla de supermercado, no hay ningún problema, ¿no? La mantequilla de maní es bastante saludable.
Siempre verifiquen que no tenga aceites añadidos, porque algunas marcas sí le agregan un montón de aceites innecesarios. Bueno, lo hacen para que rinda más, ¿no? Pero eso ya no tiene sabor a maní, eso más sabe a otra cosa, ¿no? Lo ideal es que la mantequilla de maní tenga maní puro y nada más. Por ahí un poquito de sal, 1 gramo de azúcar quizás para balancear el sabor, pero más de eso no. Muy bien. Ya que tenemos estos ingredientes, vamos a agregar un poquitito de leche vegetal. En este caso estoy utilizando la Origin de Nature Heart. Esta es a base de avena y soya, si mal no recuerdo. Pero en verdad ustedes utilicen la que tengan en casa, ya porque no tiene que ser una marca específica. Pueden utilizar la que tengan y las que les sea más sencillo conseguir. Es solo un chorrito todo lo que hemos mezclado vaya a mezclarse muy bien, ¿no? Homogéneamente. Voy a pasarlo un ratito a la NutriBullet. Voy a silenciar porque si no los voy a ensordecer. Así que si tienen alguna pregunta pueden irla haciendo en el chat. Ya regresamos. La textura que conseguimos con esta mezcla es esta. Ya la hice en el NutriBullet. Pueden utilizar el implemento que tengan, batidora de mano, pueden utilizar su licuadora, eso no es problema. Lo importante es que la textura quede así. Voy a coger una cucharita para que vean cómo queda la textura. Es una textura bastante cremosa. Es así, va a quedar así bastante cremosa. Lo que hacemos ahora con esta mezcla va a ser transferirla a una taza o puede ser una dulcera. ¿Me dan un segundo para traer una dulcera? Ya, acá tenemos, vamos a transferir un poco de la mezcla. No todo, solo una cantidad. Ustedes antes de servirla deben rectificar el sabor, ¿no? Porque bueno, en este caso yo no soy dulcera, pero tampoco tan dulcera. No me gustan las cosas extremadamente dulces o empalagosas, entonces en mi caso el dulce está ideal, ¿no? Entonces se siente bastante agradable el sabor del maní, el sabor de la miel, no se siente para nada el tofu, que esa es la idea, ¿no? Este postre, digamos, es bastante adecuado, por ejemplo, para niños, ¿no? Si tenemos un niño en casa, bueno, en caso no le quieran dar azúcar, pueden también utilizar stevia. En este caso, por ejemplo, yo también tengo esta stevia, que es de la marca Nutrastevia, que bueno, según su localidad, ¿no? Donde puedan encontrar stevia, hay distintas marcas, ¿no? Y bueno, una vez que hemos agregado ya la mezcla que teníamos acá, la hemos transferido a este potrecito, lo que vamos a hacer ahora es mezclar el chocolate con la crema. ¿Me dan un segundo?
Listo, vamos a pasar un poco de la mezcla. No sé si entra, creo que acá no entraría todo, pero vamos a tratar de pasar la mayor cantidad. Esta crema de coco es una leche evaporada de coco. Normalmente cuando uno compra leche de coco en tarro, se suele dividir en dos, ¿no? Hacia arriba se va la parte un poco más sólida y la parte del suero de la leche de coco de lata suele irse hasta el fondo, ¿no? Lo ideal es que utilicemos la parte de encima, la parte de la nata, ¿no? Que quedaría, es la parte un poco más grasosa, pero en este caso, en este postre que estamos realizando, nos va a ayudar a darle mucha más textura, ¿no? Y con eso que, digamos, quede más suave, no que quede duro ni que queden grumos. Bueno, acá tenemos el chocolate, que bueno, está más derretido, solo que ahorita por el tema de la temperatura se ha puesto un poquito duro, pero no hay problema. Igual lo vamos a mezclar. Más bien creo que esta es mucha cantidad de coco para la cantidad de chocolate. Voy a sacar un poquito de esto. De ahí les envío las proporciones, chicos, por correo, con la clase grabada, para que puedan tener la receta exacta. Pero más o menos la proporción es 2 a 1. Entonces, si tienes, por ejemplo, 50 gramos de chocolate, van a ser 100 gramos de crema de coco, ¿no? Esto lo vamos a mezclar. Va a quedar un poco líquido porque el chocolate estaba un poco tibio, entonces como el coco es una grasa, al mezclarlo con el chocolate se va a ver bastante líquido, ¿no? Pero no se preocupen porque luego esto va a ir a la refri, entonces en la refri va a agarrar cuerpo y va a ser una especie de capita encima de la mezcla que tenemos de mantequilla de maní con tofu y miel de agave. Ah, me olvidé de comentarle que si gustan también le pueden agregar un poco de vainilla, un poco de sal. En mi caso no preferí no agregarle porque en verdad es un sabor ya así, de por sí el maní tiene un sabor bastante agradable, entonces no lo considero tan necesario. Ahí vamos agregando a nuestro potecito, vamos a agregar el chocolate, ¿ya? Entonces está bien. Así nos quedaría finalmente. Así lo vamos a llevar a la heladera, no, bueno, a la refri, a la parte de abajo, no a la congeladora, sino a la parte de abajo. Y vamos a ver, en un rato lo voy a llevar para que vean cómo es el resultado después. ¿Alguna pregunta hasta entonces, chicos? ¿Chicas? Sí, en verdad está bastante, el aroma nomás, porque es un cacao bastante fuerte. Es este cacao de acá que he comprado el día de hoy. Que es de la marca Calypso, es una marca peruana, son oblas de chocolate sin azúcar, tiene otro tipo de endulzante, si mal no recuerdo, es orgánico y es de 70%, entonces el olor del chocolate es bastante, bastante rico. Si hay alguien que no le gusta el chocolate o que es alérgico al chocolate, puede hacerlo solamente con coco, eso no hay problema, ¿no? O puedo utilizar de repente la crema de coco y encima le pone un poquito de maní triturado, entonces tienes igual el sabor del maní. Es un postre bastante sencillo, como habrán visto. Una vez más demostramos que ser vegano no es difícil, no es cosa de otro mundo, es bastante manejable y bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran, algo que no había quedado claro? Si no, para pasar al aceitán de una vez. Pongan su manito arriba si están todos ok. Ya, genial. Entonces, vamos a pasar ahora al seitán. ¿Qué han escuchado del seitán? ¿Qué han escuchado hasta ahora en su vida sobre el seitán? Cosas buenas, cosas malas, positivas, negativas. Bueno, el seitán, como muchos sabrán, es una proteína hecha a base de harina de eh, gluten del trigo. ¿Qué es el gluten del trigo? El gluten del trigo es la proteína aislada del trigo, ¿no? Normalmente cuando compramos, por ejemplo, una harina
estas preparadas que venden en el súper para hacer pan, para hacer postres, esas contienen una cantidad de gluten, ¿no? Dependiendo de la cantidad de gluten, es la fuerza de la harina. En este caso, la harina de gluten que vamos a utilizar, acá está, es esta de acá. Acá dice gluten, harina de gluten de trigo, ¿no? Es 100% puro. Bueno, en este caso la marca es hoja verde. Yo la compro así porque yo compro por mayor. Somos una familia pequeña, pero tengo dos personas acá a cargo que comen bastante, entonces siempre lo que más debe haber en mi refri es proteínas. Y en este caso, el seitán, una vez que lo preparas, puedes guardarlo, congelarlo, o puedes dejarlo en la heladera, en la parte de abajo, y te va a servir para varios tipos de preparaciones. De por sí, el que les voy a enseñar ahorita es un seitán ya con sabor, que les va a servir para freírlo o hacerlo en saltado o a la plancha, como gusten, pero la facilidad es que ya como contiene cierto sabor, ya no van a tener que estarle echando un montón de aderezos, ¿no? Igual es manejable, igual si de repente quieren hacerlo para otra receta, también lo pueden incluir, ¿no? Pero en este caso este seitán ya viene un poquito saborizado y eso les va a permitir utilizarlo directamente, ¿no? Yo sé que muchas veces, por ejemplo, los que estudian en la mañana no tienen tiempo y lo que, lo que quieren es algo rápido para prepararse un sándwich o un plato súper rápido con una proteína e ir a la universidad o al cole. Entonces, en este caso, el seitán es lo más adecuado. Vamos a empezar. Mm, mm. Ya, en este caso ya les tengo un poco, ya les tengo medido todo. Vamos a utilizar 100 gramos. En este caso, el seitán que yo voy a hacer no es puramente de harina de gluten de trigo, que es la que les enseñé, sino que estamos agregando otro ingrediente, que es la harina de garbanzo. En este caso, la harina de garbanzo que yo utilizo, yo que vivo acá en Lima, Perú, es esta, harina de garbanzo de Nutrimix. Esta la encuentran en tiendas tiendas de cadena como por ejemplo Organa, o también la pueden encontrar ¿cómo se llama? En mercados. Yo incluso la he encontrado en mercados, en el mercado de Surquillo, en una parte, siempre donde venden cosas naturistas, venden la marca Nutrimix. Y ahí venden bastante, en varias tiendas venden harina de garbanzo. Entonces, en esta oportunidad, ya tengo acá medido, son 250 gramos de gluten, 100 gramos de harina de garbanzo y 400 mililitros de caldo. En caso del caldo, no es necesario que siempre sea caldo natural. Puede ser un caldo, digamos, de Tetra Pak o incluso de cubito, ¿no? Porque algunas personas de repente no tienen tiempo. Pero en caso desean hacer caldo de cero, lo que yo utilizo, por ejemplo, son los restos de las verduras, ¿no? Por ejemplo, siempre queda un pedacito de cebolla, un pedacito de tomate, las ramitas del apio, las ramitas del culantro. Todos esos ingredientes los podemos utilizar para hacer un caldo vegetal, ¿no? Todas las verduras, todas las cáscaras se acumulan, se congelan, las vas congelando y después de un tiempo, de una semana o 2 semanas, todas las transfieres a una olla y las pones a hervir, ¿no? Con bastante agua. Entonces, eso al reducir se hace un caldo bastante sabroso. En esta oportunidad no he tenido tiempo de hacer el caldo, así que estamos utilizando un caldo de Tetra Pak, pero que igual es bastante sabroso y es saludable, no es un caldo que tenga cosas agregadas. Bueno, acá tenemos los 250 gramos de harina de gluten, lo vamos a transferir. Yo siempre dejo un poquito así al final porque a veces la masa queda un poquito suelta y hay que darle cuerpo con lo restante. Agregamos toda la harina de garbanzo, es así toda. De ahí, como les comenté, vamos a hacer un seitán ya un poco saborizado para que tenga para que sea más fácil de consumir, ¿no? Para no estarlo siempre teniendo que sazonar o pensando qué echarle. En este caso yo voy a agregar cebolla en polvo. La medida son 10 gramos de cebolla o 2 cucharadas de cebolla. Perdón, 1 cucharada de cebolla. Pero como yo ya tengo experiencia, vamos a hacerlo al ojímetro. Pero ya saben, si quieren usen su cucharita medidora y le agregan 1 cucharada entera de cebolla en polvo. Yo lo hago así porque ya no es en 50 seitán que hago. Y también le vamos a agregar ajo en polvo. En este caso también tengo este ajo en polvo. Vamos a agregarle ya un poquito más. Ahí está, suficiente.
Ahora, yo como en este caso voy a hacer un seitán que quiero darle un saborcito, así que me recuerde un poquito como, como el sabor del pollo, el caldo de pollo. Lo que voy a agregarle también es una pizquita, que más o menos será pues menos de un cuarto de cucharadita de jengibre en polvo. En caso no tengan jengibre en polvo, en el caldo donde va a hervir toda la masa cuando ya esté hecha, pueden echarle un pedacito de jengibre, pero un pedacito nomás, no le vayan a echar un jengibre entero si no vas a ver a sopa china. Esa es una pizquita, ya está, nada más, ahí. Una vez que tenemos todo mezclado, bueno, todo en el bowl, vamos a proceder a mezclar. Tenemos que mezclar bien, 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 bien. Mezclar lo mejor posible para que nos quede bien integrado. Primero siempre tenemos que mezclar en seco, porque si así de frente le echamos el líquido sin haberlo mezclado previamente, eh, las texturas van a estar raras, porque como abajo está la de garbanzo o encima está la de garbanzo y abajo el gluten, va a quedar como una masa un poco extraña y no se va a poder amasar bien, ¿no? Entonces, lo que hacemos acá es ir poco a poco integrando. Yo creo que ya estamos, parece, y procedemos a agregar el caldo vegetal. Siempre, si van a comprar caldo vegetal, verifiquen que sea caldo, o sea, verifiquen los ingredientes, por más que diga caldo vegetal, porque ya me ha pasado también alguna vez que he comprado un caldo supuestamente vegetal que no era tan vegetal, ¿no? Vaya la redundancia, sino que por ahí tiene, no sé, pues polvo de mariscos o algún condimento extraño, ¿no? Algo que siempre le digo a las personas que recién están entrando el veganismo es, si tienes dudas, ante la duda, mejor no lo consumas, ¿no? Porque si consumes algo que de repente luego te hace daño, uy, eso es horrible. Yo lo digo por experiencia. El caldo lo vamos agregando de a pocos. Como verán, ya la masa ya va cogiendo una textura más pegajosa. Ya no es una masa suavecita. Tanto que se me pega un poco acá se me va un poco el bowl. Ya. Llegó el momento de usar las manitos. Echamos un poquitito más de caldo. Echamos un poquito más de caldo y empezamos a amasar, ¿no? Pero no se preocupen que se les pegue en la mano porque al final, cuando ya la masa ya está hecha, la masa va a agarrar cuerpo, la masa va a agarrar cuerpo y esto o sea, ¿ya? ¿Me ve? Mi mano cómo está limpia o cómo se va limpiando, porque la masa ya va agarrando cuerpo. Acá vemos que queda un poco en el fondo. Ya está. Si lo ven que de repente en el fondo ahí queda mucha harina, entonces echan un poquito más de caldo y van dándole vueltas a la masa así, ¿no? Lo importante es que quede bien hidratada. Lo trabajamos un poquito nomás. Yo no suelo trabajar mucho la masa. Ese tipo de seitán es un seitán que va a quedar suave. No es necesario matarse amasándolo media hora, 15 minutos. Un ratito nomás. Serán unos cuantos, unos 7 minutos que lo vamos a trabajar. Y ahí le echamos la harina que quedaba. La harina que quedaba acá en el bowl. La agregamos al final para que le vaya dando poco más un poco más de textura a nuestra masa. Como han visto, es lo más sencillo del mundo. Lo importante es tener el seitán, la harina de gluten. Hay otra técnica que es con lavar la harina. Por ejemplo, si compra la harina de trigo o la harina normal, la blanca, y la hacen una masa y la van enjuagando. Y ese es un proceso, bueno, un poco más engorroso que demora incluso días, ¿no? Porque obviamente se tiene que ir cambiando el agua y enjuagando la masa. En este caso, si tenemos la facilidad de acceder a la harina de gluten, entonces
la utilizamos simplemente, ¿no? Como ven, ya la textura va quedando así, más manejable. Ya no es necesario, ya no es necesario amasarla tanto, ¿no? Poquito nomás vamos a amasarlo. Y esa textura la obtenemos pese a que estamos utilizando harina de garbanzo, ¿no? La harina de garbanzo lo que va a hacer es que al momento de la cocción se haga más suave. No, no sé si han probado alguna vez ese tipo de gluten que es bastante firme, incluso un poco duro, ¿no? En este caso lo que queremos es un seitán que sea más suave, ¿no? Hay otros tipos de seitán que son así más tipo carne o con un color medio rojo, como que imitando a la res. En este caso, como somos principiantes, vamos haciendo un seitán tipo pollo y más manejable, pues, ¿no? Y que sea sobre todo fácil de consumir. Bueno, luego acá el truco, ya está el seitán. Acá la parte final va a ser hacer esto. Estiramos y lo llevamos al centro, ¿no? Estiramos y lo llevamos al centro. Esto va a hacer que por fuera se haga como una especie de, como si fuera un pancito, ¿no? Lo estiramos y lo llevamos al centro. Esto lo que va a ayudar es que no le entre tanta aire a la masita y que se hidrate bien. Ya cuando le hemos hecho todo este proceso, la volteamos, queda así como una bolita un poco más lisa, ¿no? Y la vamos a dejar reposar. La vamos a dejar reposar aproximadamente una hora, yo lo dejo reposar hasta 2 horas. ¿Para qué? Porque como recién hemos agregado el gluten, la harina de garbanzo y todo lo seco, con el caldo, eso tiene que hidratar. Y para que termine toda la hidratación, hay que dejarlo un rato. Entonces yo preferentemente lo dejo 2 horas, pero si, bueno, están apurados y quieren comer su seitán ya, pueden dejarlo nomás media hora o una hora, ¿no? Dependiendo del tiempo que tengan disponible. Acá tengo un seitán que ya ha estado reposado. Como verán, la textura cambia bastante, ¿no? La textura se pone más ligosa. ¿Por qué? Porque una vez que este seitán ya reposó una cantidad de tiempo, voy a volverlo a trabajar. También lo trabajo así poquito tiempo, 5, 10 minutitos, ¿no? Lo trabajo 7, 10 minutitos y me va a quedar así, como que más liso, ¿no? Porque esto ya me queda un poquito grumoso, hay que darle un poquito más de chamba. Pero el de acá, como ya lo hemos trabajado 2 veces, tanto recién hecho, esto está tibio todavía, como ya estando frío, entonces ya me queda más liso, ¿no? La idea tampoco es que quede tan liso, porque si queda todo muy liso, entonces no se cuece bien por dentro. Una vez que tenemos el seitán así, esto va a ser nuestro resultado. Bueno, esta es la cantidad, era el triple, ahorita tengo menos cantidad. Una vez que nos va a quedar el seitán así, lo vamos a pasar a cocción a una olla con caldo. Bueno, acá en esta olla ya he estado yo puse un poco de caldo de verduras, le puse salsa de soya, le puse este, un pedazo de cebolla y bueno, hierbitas, orégano y romero nada más le puse. Entonces, ya una vez cocido el seitán, ahí también le puse salsa de soya. En este caso yo usé la salsa de soya clara, pero si no tienen la clara pueden usar la que tengan a disposición. Ya el seitán cocido nos queda así, ¿no? Esta va a ser la textura que te queda el seitán. Voy a sacar un pedacito para que lo vean. Como verán, queda bastante tierno, bastante jugoso. Queda una textura que, bueno, si no te gusta la carne da un poco de miedo, pero lo bueno de ese tipo de seitán es que lo puedes utilizar para todo, para cortarlo en pedazos y freírlo, para hacerlo en un guiso. De repente te pones creativo y lo empanizas y haces unas tipo pechuguitas empanizadas. Ya ustedes van a ver el uso que le quieran dar. Entonces ya saben los pasos: mezclar, reposar, amasar y finalmente agregarlo en el caldo. ¿Alguna pregunta? Esas eran las 2 recetas que les tenía hoy día, chicos. A ver, ahí me acabas de preguntar. eh,
Natalia dice, ¿cuánto tiempo de cocción? La cocción puede variar. Como en este caso, la masa cruda sale como más o menos, casi 400 gramos sale en masa cruda, que a cocción más o menos se hace como 1 kilo casi de seitán. Entonces, más o menos el tiempo que deberías dejarlo son 40 minutos a 1 hora, ¿no? Lo que va a hacer el seitán cuando cuece es cuando tú echas la masita, primero tienes que dejar el caldo que se haga. El caldo tiene que hervir con todas las hierbitas que le quieras echar, el quión si es que quieres darle un toquecito medio como caldo de pollo, todo lo que le quieras poner en el caldo, ponlo, la salsa de soya clara. Esta es la salsa de soya clara que yo utilizo. Se ve oscura, pero se llama salsa de soya clara. Le echas todos los ingredientes que quieras echarle y de ahí tienes que dejar que hierva un rato. Cuando ya tu caldo empieza a botar ese aroma bastante característico, ¿no? El caldito, ahí recién vas a esto a estirarlo, ¿no? Lo estiras, así como si fuera una pechuga de pollo. Perdón la analogía, pero es lo que más se me ocurre ahorita. Lo estiras, ¿no? Como si estuvieras chancando una pechuga de pollo y lo echas sobre el caldo, ¿no? Y lo vas a dejar de 40 minutos a 1 hora, dependiendo de la cantidad que estés haciendo. En este caso, como les comentaba, yo hice aproximadamente 400 y pico y de gramos en total era, acá tengo un segundito, me dan para darles el peso total. Salió de la masa no cocida. Ah, no, salió bastante, salió 758 gramos de seitán en crudo. Al pasarlo a cocción, eso va a salir el doble, más o menos, que será casi 1,5 kilos de seitán que les va a quedar, ¿no? Entonces, bueno, acá lo pueden ver, ¿no? De frente por ejemplo, esto lo cociné más o menos 45, 50 minutos, ¿no? Y quedó la textura así. Quedó bastante firme, pero sin llegar a ser chicloso. Lo que no queremos en este caso es que nos quede ese típico seitán, pues, que parece una suela, ¿no? Entonces, esto es una fibra bastante manejable. Esto nos lo permite la harina de garbanzo y también que no lo hemos amasado demasiado. Si lo amasamos demasiado, ya la textura cambia un poco. ¿Ok, chicos y chicas? ¿Qué tal? ¿Qué les parecieron las recetas? ¿Alguna duda, alguna sugerencia? ¿Cómo prepararían su seitán, por ejemplo, ya que lo tengan cocido? ¿En qué lo pueden agregar? ¿En un bowl? ¿En un plato de seitán con papas? ¿En un plato no sé, pues una parrilla, por ejemplo, ¿no? Siempre que hay el tema de las parrillas. Si lo van a hacer para parrilla, por ejemplo, pueden hacer un poco más finita, pueden estirar un poco más la masa y al momento que cuece les queda como unos filetitos, ¿no? Y eso lo pueden poner en parrilla, si es que van a alguna parrilla, algún evento, que tengan familiar o social. ¿Alguna pregunta, chicos? Aparte del tiempo de cocción, como les dije, 40 minutos a 1 hora. El tiempo de duración, ya. En la refri abajo, en mi experiencia, lo máximo que, bueno, para empezar nunca dura más en mi casa de una semana porque se lo vuelan en menos de lo que canta un gallo, pero aproximadamente cuando vivía sola me duraba hasta una semana y media, o sea, abajo. Pero si lo congelas te puede durar hasta un mes, o sea, eso no hay problema. Si quieres, por ejemplo, hacer producción para un mes, dices, pucha, yo estoy siempre full todos los días, voy a hacer mi producción como les conté en la clase anterior, ¿no? Que también a veces hago eso, haces una cantidad mayor, la receta que les voy a enviar incluso la puedes duplicar, ¿no? Y te sale, no sé, pues 3 kilos de seitán, ya tienes un montón hasta para vender, y eso lo puedes congelar, ¿no? El seitán congelado no pierde su textura, no pierde el sabor, dura muy bien, y bueno, solamente antes de consumirlo la noche anterior, lo sacas a temperatura ambiente, si es que no hace tanto calor, o lo puedes bajar, ¿no? A la parte de la refri abajo. No en la congeladora, sino lo bajas un toque, ¿no? La noche anterior. Y el día siguiente ya puedes manejarlo en la preparación que desees. ¿Quedó claro? Mm, mm, mm. Ya, perfecto, chicos. Entonces, eso sería todo por hoy. Eh, También vi que había habido
que habían votado por la carne de soya. También vi que habían bastantes personas que querían aprender sobre la carne de soya. La carne de soya sí creo que debería ser me encantaría hacer como que un apartado aparte, o sea, toda una clase mucho más larga sobre la carne de soya, porque es una proteína bastante fuerte, o sea, bastante fuerte en el tema de nutrientes, tiene bastantes nutrientes positivos para nosotros, es apta para todas las etapas de vida, justo como lo han explicado anteriormente los nutricionistas. Es muy versátil, ya que no tiene tanto sabor, entonces la podemos utilizar en distintas preparaciones. Hay en varias presentaciones, la tipo molida, la tipo en trozos, en tiras, en filetes, ¿no? Entonces, a todo esto le podemos dar muchas formas de hacerla. Ahorita, por ejemplo, yo tengo acá una carne de soya que he hervido. Les voy a dar un tip, ya que no vamos a hacer tanto ahorita una receta entera, les voy a dar un tip. A ver. Esta es la carne de soya una vez hervida. Cuando no está hervida, a ver un segundo. Cuando no está hervida, está así. Esta es la carne de soya cruda, ¿no? Cuando está crudita, cuando recién la compramos de la bolsa, así viene. Viene como unas bolitas duras, ¿no? Así como si fuera un cereal, ¿no? Una granola parece. Y yo sé que han visto quizás en internet muchos influencers que se comen la carne de soya así cruda. No lo hagan, por favor, porque normalmente la carne de soya que ellos consumen es de otros países que la procesan mucho más. En Perú, por ejemplo, no suelen procesar mucho la carne de soya. Entonces, lo que debes hacer es hervirla, ¿no? Hervirla, te va a quedar con esta textura suavecita. Una vez hervida, la vas a enjuagar. Chicos, les recomiendo por favor enjuáguenla, si es que sobre todo si no la han consumido antes. Si ya tienen tiempo consumiéndola y no les hace daño, normal. Pero si eres nuevo consumiendo carne de soya, hiérvela y enjuágala. En agua fría la vas a enjuagar bien, 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 o en agua filtrada, fría siempre, y la vas a escurrir, cosa que te queda así, ¿no? No se la vayan a comer cruda, no se la coman directamente con el caldo, si no es que no tienen costumbre, porque les va a sentar un poco pesado, ¿no? Obviamente lo que nosotros queremos es que consuman proteínas vegetales y que no tengan esa experiencia negativa de, ay, me cayó pesado, ay, la carne de soya me genera gas, ¿no? Sino que tengan un buen consumo de ese tipo de proteínas que son bastante saludables, limpias y sobre todo nutritivas para ustedes. Bueno, conmigo sería todo. Le doy el pase a Gabriela Barrantes, que les va a hablar sobre mitos en la alimentación plant-based. Y bueno, conmigo será hasta la próxima. Gracias por participar. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. La clase anterior estaba muy buena. Buen tutorial para poder hacer el sectán. Y, y nada, hoy día tenemos una clase bastante interesante sobre eh, mitos acerca de la alimentación plant-based en población pediátrica, en niños y en adolescentes específicamente. Entonces, si me permiten compartir pantalla, por favor, para poder iniciar. Creo que aún no lo tengo habilitado. Ahora sí. Hola, confírmame por favor si ya puedes compartir pantalla. Sí, sí, sí. Ya la están viendo, me parece, ¿no? Lo Sí, ya la máximo. logran ver. Gracias. ¿Se logra ver la pantalla? Sí, ¿no? Sí, se ve. Ya, genial, genial. Ya, perfecto. Entonces, vamos a empezar. El día de hoy tenemos la clase sobre mitos en la alimentación plant-based, que, bueno, ahí está el acrónimo que es PBD, Plant-Based Diet en inglés, ¿no? Y vamos a hablar específicamente sobre mitos en la niñez y la adolescencia, sobre este patrón alimenticio, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a revisar el día de hoy? Pues, en primer lugar,
fundamentos clave para una dieta basada en plantas en población pediátrica. Eso es lo primero que vamos a revisar. Una vez tenemos claros esos fundamentos, esas bases en las que hay que coincidir y las que hay que tener muy en cuenta, ya después de eso vamos a poder derribar rápida y velozmente cualquier mito o cualquier duda legítima que pueda venir a nuestra cabeza en algún momento o que se pueda presentar en nuestro entorno, ¿no? Porque siempre pasa que en general con los niños se suele tener, digamos que mucha más cautela o mucho más cuidado con su alimentación en relación a que se trata de evitar cualquier potencial daño o perjuicio que se les pueda ocasionar, ¿no? Tanto por parte de los padres, como es natural, como del entorno cercano, ¿no? Entonces, digamos que siempre hay mucho más control sobre qué es lo que comen los niños y sobre todo cómo va a impactar en su crecimiento y en su futuro. Por eso mismo es muy importante conocer realmente cuáles son los fundamentos para esta alimentación basada en plantas en población pediátrica y cómo resolvemos los mitos que podamos encontrarnos, las dudas que puedan surgir, por supuesto con evidencia científica actualizada. Y por último, vamos a darle un paso a las preguntas porque siempre es muy importante esa retroalimentación y esas preguntas. Entonces, yo quiero empezar con una pregunta aquí muy relevante, ¿no? Y me gustaría saber realmente su respuesta. ¿Ustedes creen que es peligroso que un niño sea vegano? Porque claro, digamos que no es lo mismo que un niño sea vegano a que un niño tenga una alimentación basada en plantas, ¿no? Pero, y porque no es lo mismo, evidentemente. Uno estamos hablando de un patrón alimenticio y el otro estamos hablando de un estilo de vida, de una filosofía de vida, ¿no? Pero respecto a la dieta, vamos a cortar un poco más la pregunta, ¿no? ¿Es peligroso que un niño lleve una alimentación basada en plantas? ¿Qué dicen? ¿Qué creen ustedes? Los leo. Natalie dice que no, todo lo contrario. ¿Quién más quiere aportar su respuesta? Beatriz dice que no. Natalie dice, mi hija vegana de nacimiento tiene 14 de hemoglobina. Impresionante. A ver, ¿qué más? Aranza dice no, pero muchos creen que sí. Criswell dice, no necesariamente, si está bien controlada y llevada con un especialista. Genial. A ver, Natalia dice, es peligrosa una mala alimentación, sea a base de plantas o no, cualquiera, pero si se hace bien, todo genial. Espectacular, muy buenas respuestas, muy interesantes y por supuesto las vamos a ir desarrollando con el paso de la clase del día de hoy. Entonces, realmente vamos a responder esta pregunta a lo largo de la sesión, así que quédense muy atentos. Ya más adelante ustedes me lo van a responder nuevamente con la información que vamos a revisar el día de hoy. Pero ya una vez pasando esta pregunta y habiéndolos dejado un poco en la duda, la respuesta la van a tener, por supuesto, a lo largo de la clase. Me gustaría exponerles cuál es el objetivo de la sesión del día de hoy, ¿no? Porque es muy importante tener el objetivo. Y es que el objetivo de hoy es desmentir, o va a ser desmentir, con base científica y recomendaciones oficiales, los principales mitos que rodean a las dietas basadas en plantas, tanto para niños como para adolescentes. Entonces, es un gran cometido el día de hoy. La verdad es que la información que se va a brindar es lo más actualizada y con un análisis crítico, por supuesto, para que ustedes puedan tener información bastante concreta y útil, ¿no? Para que puedan justamente complementar sus conocimientos y sobre todo evitar estos mitos o esta desinformación que puede surgir alrededor de las dietas basadas en plantas en esta etapa de la vida, ¿no? De crecimiento, de grandes cambios y por supuesto una etapa de la vida muy bonita, ¿no? Así que iniciamos, ¿no? Y vamos a empezar hablando un poco sobre qué es lo que nos dicen las principales guías científicas, qué es lo que nos dicen los principales consensos científicos más relevantes a nivel mundial, ¿no? Y es que específicamente nos dan un mensaje muy claro, y es que las dietas vegetarianas y veganas, bien planificadas, son apropiadas para todas las etapas del ciclo vital, incluyendo el embarazo, la lactancia, la infancia, niñez, adolescencia y adultez. Entonces, ya de por sí ya tenemos la respuesta que les hice al inicio, les pregunté, referente a la pregunta que les hice al inicio, ¿no?
efectivamente, las dietas basadas en plantas, tanto en niños como en adolescentes, son seguras y por tanto sería seguro que un niño sea vegano. Por supuesto que sí, siempre y cuando se cumplan unos supuestos y unas premisas que vamos a revisar, por supuesto, el día de hoy. Entonces, mucho de lo que vamos a hablar el día de hoy está basado en el position paper, o bueno, el consenso científico de la Academia de Dietistas Nutricionistas Americana, que es, por supuesto, una entidad de mucho prestigio y ofrece bastante evidencia científica con rigor y con buen sustento. Por tanto, vamos a estar revisando qué es lo que nos dicen respecto a las dietas veganas, como ellos los definen veganos, ¿no? O dietas vegetarianas, ¿no? En caso de dietas veganas, ellos se refieren a las dietas que excluyen cualquier alimento de origen animal. Y en caso de las dietas vegetarianas, se refieren a las dietas pues, que pueden excluir en algunos casos huevo, en algunos casos lácteos, eh, las dietas vegetarianas que excluyen carne, pero a veces incluyen huevos, incluyen a veces lácteos, incluyen a veces pescado, ¿no? Pero digamos que predominantemente son vegetales. Ahora, una dieta basada en plantas realmente lo que busca es maximizar la proporción de vegetales integrales en la dieta, ¿no? Tratando siempre de acercarse a lo máximo posible y practicable, bueno, a lo máximo posible y dependiendo del caso practicable, pero lo máximo que podríamos entender como, o sea, la proporción máxima que podríamos entender de vegetales integrales en una dieta vendría a ser el 100%, pero eso es a lo que buscamos aspirar. Muchas personas se encuentran en esta transición en la que van continuamente progresando hacia una dieta un poco más vegetal y claro, todo el mundo tiene su proceso, pero en sí lo que busca una dieta basada en plantas por naturaleza es maximizar la ingesta de vegetales integrales en la dieta, ¿no? La proporción de vegetales integrales en la dieta. Entonces, ahora vamos a hablar sobre los requisitos para que una dieta basada en plantas sea adecuada, ¿no? Ya habíamos visto que efectivamente las dietas vegetarianas y veganas bien planificadas son apropiadas, pero ¿qué significa que estén bien planificadas? ¿Qué significa qué hace que sean adecuadas las dietas basadas en plantas? ¿No? Y eso es lo que estamos revisando justamente ahora. Y es que, en primer lugar, para que una dieta basada en plantas para niños o adolescentes sea adecuada, porque acuérdense que estamos hablando en población pediátrica, tanto para niños Ya como está, para adolescentes. listo. Gracias a Me ustedes. parece que hay un Hasta micrófono luego. prendido por Buenas ahí. noches. Ya. Entonces, acuérdense que estamos hablando para niños y para adolescentes. Entonces, ¿qué requisitos se tienen que cumplir? Pues en primer lugar, la dieta tiene que aportar la suficiente energía. La suficiente energía en forma de kilocalorías, que es la unidad de energía que se utiliza para poder medir esta energía que nos brindan los alimentos. Entonces, eh, la dieta tiene que ser suficiente energéticamente hablando. Eso no quiere decir que sea excesiva a nivel energético. ¿Qué significa que sea excesiva? Pues que continuamente se aporte mucha energía, más de la que necesitamos, y eso va a llevar en el tiempo a algunos problemas como puede ser el sobrepeso o la obesidad, que también se puede ver en población pediátrica. Entonces, lo contrario a ello, el extremo contrario sería una dieta insuficiente energéticamente, ¿no? Pobre energéticamente. ¿Eso qué llevaría? Pues a problemas de bajo peso, anemia en niños, en adolescentes, bajo desarrollo cognitivo, académico, ¿no? Entonces, la dieta tiene que ser suficiente energéticamente. Lo primero en nutrición es la energía que te aporta la alimentación. Ya, eso es clave, sobre todo en población pediátrica, muy importante. Entonces, para que una dieta sea suficiente a nivel energético eh, y pueda apoyar al crecimiento y la pubertad, todo este cambio y estos desarrollos que se van dando en esta etapa, es importantísimo incluir alimentos ricos en energía o alimentos densos energéticamente. ¿Qué alimento no sería denso energéticamente? Por ejemplo, una sandía.
¿Qué características tiene la sandía que la hacen poco densa energéticamente, ¿no? La sandía tiene mucha agua y el agua no tiene calorías. Entonces, ¿eso qué implica? Que la sandía sea un alimento que, a pesar de tener increíbles beneficios hacia la salud, no va a ser un alimento que vamos a querer para este objetivo específico, ¿no? Porque es un alimento que tiene mucho volumen, aporta mucho volumen. La sandía es grande, digamos que la energía que te aporta por el volumen que te ofrece, digamos que es favorable al volumen, no a la energía que te aporta. Entonces, te aporta poca energía a más volumen, en comparación con otros alimentos que son su opuesto a nivel energético, a nivel de densidad energética, como pueden ser los frutos secos, ¿no? Las nueces, los pistachos, las almendras, los cashews. Son alimentos muy pequeñitos, muy pequeñitos, pero tienen un gran aporte energético. Los 100 gramos de cashew, o bueno, vamos a hacer la comparación. Un puñado de nueces son aproximadamente 30 gramos de nueces. 30 gramos de nueces aproximadamente van a estar aportándonos unas 130 calorías aproximadamente, ¿ya? Eso en energía, 130 calorías por aquí las nueces. Y 30 gramos de sandía, por poner el ejemplo de la sandía, nos van a aportar aproximadamente 3 calorías, de 3 a 5 calorías. Entonces, imagínense la diferencia. O sea, estamos hablando de que la misma cantidad, ¿no? 30 gramos versus 30 gramos de sandía nos aporta 5 calorías y 30 gramos de nueces 130 calorías. Estamos hablando de una diferencia impresionante. Ambos te aportan el mismo volumen, pero no la misma cantidad de energía está contenida en ese peso total. Y lo importante, para garantizar un suficiente aporte energético, es que en la dieta de tanto los niños como los adolescentes se incluyan alimentos densos energéticamente. Ahora, toda la dieta tiene que estar compuesta de alimentos energéticos, bueno, alimentos densos energéticamente. No, no necesariamente, no debería ser así. La dieta tiene que ser variada. Mientras más variedad, mientras más colores, mejor. Eso siempre tiene que estar claro. Pero estos son pilares fundamentales para incluir, ¿no? ¿Qué otros alimentos encontramos densos energéticamente aparte de los frutos secos? Pues los cereales integrales, como puede ser la avena y la palta también. La palta es un alimento denso energéticamente comparado con otras frutas, ¿no? Comparado con el tomate, con la fresa, ¿no? Es una fruta bastante densa energéticamente. Entonces, a incluir. Aparte es delicioso, ¿no? Y de ahí tenemos el segundo requisito, que en este caso sería que la dieta, tanto para un niño como para un adolescente, tenga fuentes de proteína variadas. Y la variedad ya le estábamos conversando, ¿no? Es importantísimo, es fundamental, que así como busquemos aumentar la proporción de vegetales integrales en la dieta, también busquemos que la dieta sea cada vez más variada. Es muy relevante que la dieta sea variada, porque a mayor variedad, mayor aporte de nutrientes, y no solo mayor aporte de nutrientes, sino también mejor es el efecto hacia la salud, mayor es el índice de longevidad y mejor es la calidad de vida de las personas. Entonces, importantísimo que la dieta sea variada y por tanto las fuentes de proteína que se incluyan en la dieta tienen que ser variadas, ¿ya? Entonces, podemos incluir quinoa en el día, podemos darle al niño quinoa, pero también tenemos que darle frijoles. Y si es posible, en el desayuno le podemos hacer un tofu revuelto, ¿no? En el almuerzo le podemos hacer una ensalada de quinoa con frijoles negros, ¿no? Y añadirle, por supuesto, algo más. Ahora, esto es muy importante. Que las fuentes de proteínas tengan que ser variadas no significa que tengamos que combinarlas en la misma comida. Muchas veces se ha hablado de que las proteínas vegetales son incompletas, que hay que comer siempre las legumbres con el cereal, porque si no
la proteína no está completa. Eso es completamente falso, ¿ya? Ese es un mito, es completamente falso. No hay que incluir en la misma comida, o sea, en el almuerzo no es necesario que una persona que lleve una dieta basada en plantas combine legumbres con cereales. Sí, porque a veces dicen, no, si no lo haces así, bueno, te vas a enfermar, ¿no? Cosas que pueden por ahí surgir. Lo importante es que a lo largo del día, las fuentes de proteína que consuma el niño y el adolescente sean variadas. O sea, tu fuente de proteína en el día no puede ser únicamente frijoles. No, tiene que haber otra fuente de proteína que se complemente a lo largo del día. ¿Para qué? Para que el aporte de aminoácidos al final del día sea el suficiente, sea completo, ¿no? Como en cualquier otra dieta, ¿no? Como una dieta omnívora también, ¿no? O sea, si una persona que lleva una alimentación convencional, ¿no? No sé, solo come carne como fuente de proteína, también va a tener deficiencias de aminoácidos, porque la carne no tiene todos los aminoácidos. Entonces, esto no solo aplica para una dieta basada en plantas. Es importantísima la variedad en las fuentes proteicas también, así que no nos olvidemos de eso. ¿Ya? Siguiente, tercer requisito para una dieta basada en plantas adecuada. Tiene que tener un buen aporte de hierro no emiliano. Por supuesto, si estamos hablando de una dieta basada en plantas, probablemente estemos hablando de que el mayor aporte de hierro proviene, o sea, más de un 80-90%, proviene de fuentes de hierro no hemo, ¿no? Como puede ser hierro de las menestras principalmente, ¿no? De las legumbres, que son las que mayor cantidad de hierro aportan dentro de las fuentes vegetales. Tiene que haber un aporte suficiente de hierro no hemo. Entonces, tenemos que incluir legumbres en sus distintas, eh, preparaciones, ¿no? A lo largo del día de distintas maneras. A mí me gusta muchísimo el hummus, por ejemplo, y a veces que en el almuerzo no incluyo menestras por algún motivo, en el desayuno o en la cena me hago tostadas con hummus y palta. Lo mismo aplica en caso de un niño o un adolescente. Es importantísimo que el niño y el adolescente tengan un aporte suficiente de hierro no hemo. Entonces, hay que incluir legumbres en sus distintas preparaciones, hay que incluir otro tipo de fuentes de hierro no hemo, como puede ser, pues, me parece que... Y además de incluir estas fuentes de hierro no hemínico, es importante combinarlas, en este caso sí en la misma comida, con vitamina C. Entonces, por ejemplo, si vamos a comer, vamos a hacer un hummus, ¿no? De garbanzos, va a ser muy interesante incluirle o exprimirle la mitad de un limón y mezclarlo con el limón, ¿no? Eso va a mejorar su absorción y va a permitir que el hierro no hemo se sintetice muchísimo mejor en el cuerpo. Y para niños y adolescentes eso es fundamental, ¿ya? Así que no olvidar ello. Las lentejas, por supuesto, un gran aliado, los frijoles negros también, así que altamente recomendados tanto para niños como para adolescentes en sus distintas preparaciones y no olvidarnos de la vitamina C. No solo tiene que ser limón, pero no solo puede ser limón, también puede ser acompañar el almuerzo con una mandarina o con una infusión de flor de Jamaica a la que se le ha echado limón o un jugo de naranja, ¿no? Hay distintas formas, ¿no? Un kiwi, por ejemplo. Otro punto importante, que sería el cuarto requisito, es un aporte suficiente de vitamina B12. Y acá solo hay dos opciones. Una, o se suplementa al niño y al adolescente con pastillas sublinguales de vitamina B12 o se asegura de que el niño y el adolescente esté consumiendo a partir de fuentes a partir de alimentos procesados, como puede ser bebidas vegetales, la suficiente cantidad de vitamina B12 en el día. Ahora, esta segunda opción tiene que ser guiada
como también la primera, tiene que ser una indicación pautada por un nutricionista para garantizar de que el aporte de vitamina B12 sea suficiente a lo largo del día. La vitamina B12 es una vitamina esencial para numerosos procesos metabólicos del cuerpo y en esta etapa de crecimiento, la vitamina B12 es fundamental para el desarrollo de la masa encefálica, sobre todo en el caso de los niños. Así que no podemos olvidarnos en ningún momento de que el niño esté consumiendo la cantidad suficiente de vitamina B12. Aquí les estoy dejando una marca, no es que me patrocinen ni mucho menos, pero Sambit tiene vitamina B12 vegana, por supuesto, y también vitamina D3, que vamos a hablar más adelante, vegana también, así que altamente recomendada, ¿ya? Y bueno, eso es lo que había que comentar por el lado de la vitamina B12, o se suplementa o se consume la cantidad suficiente a partir de alimentos fortificados, pero esto tiene que ser supervisado por un nutricionista. O al menos tienen que darles una guía para que ustedes ya sepan replicarlo con sus hijos o con sus nietos, sobrinos, entre otros. ¿Ya? Eso no se nos puede olvidar. La vitamina B12 es fundamental y no está presente, bueno, y digamos que no es, eh, es un no negociable, ¿ya? Tiene que estar sí o sí en el aporte diario. Bueno, no necesariamente diario, si son pastillas sublinguales, por supuesto se puede hacer semanal. Además es bastante más práctico, pero importante tenerlo en cuenta. Quinto requisito, se tiene que consumir, o el niño y el adolescente tiene que consumir una cantidad de calcio suficiente. Esto se puede lograr de muchas maneras. Eh, a través de la alimentación, por supuesto, con alimentos fortificados también se puede. ¿Y cuáles son las fuentes principales? Pues el tofu, las almendras, el brócoli, aportan calcio de alta biodisponibilidad y por supuesto que la mayoría de bebidas vegetales en buena hora actualmente están fortificadas, sobre todo, y me gustaría hacer una mención honrosa, a la BioLive de soya y me parece que también la BioLive de almendra, que son bebidas vegetales que están fortificadas tanto con vitamina B12 como con calcio, como con vitamina D, o sea, realmente tienen un producto bastante interesante porque tiene una fortificación muy buena, casi el aporte total del requerimiento de vitamina B12, bueno, dependiendo de la cantidad, por supuesto, ¿no? Dependiendo de la cantidad, pero es un aporte muy interesante de vitamina B12, así como también de calcio y de vitamina D. Si no la han probado, les recomiendo que las prueben los que estén aquí en Perú y los que no, seguramente que en sus países van a encontrar por ahí alguna bebida vegetal que esté fortificada. Bienvenido sea porque ayudan bastante. Eh, ¿Qué más? Las almendras también son una fuente interesante de, de calcio, así que no olvidarlas. Y en general las crucíferas. Las crucíferas van a tener un aporte interesante de calcio con buena biodisponibilidad, así que recomendable siempre, no olvidarnos del calcio, mineral importante. Y ahora pasamos a el quinto requisito para una dieta plant-based adecuada, es que tenga un aporte suficiente de vitamina D. En el caso de la vitamina D, así como con la vitamina B12, la cosa está un poco complicada, ¿ya? Porque en el caso de la vitamina D, seas vegano, vegetariano, omnívoro, carnívoro, lo que quieras, el aporte de vitamina D a través de los alimentos es ínfimo. Es absolutamente ínfimo e insuficiente. La deficiencia de vitamina D está bastante popularizada, lamentablemente, por la población. Y es que es difícil conseguir el aporte suficiente de vitamina D. Nuestra, nuestro organismo, por supuesto, puede absorber, bueno, sintetizar vitamina D a través de la exposición a luz solar, pero claro, no siempre tenemos luz solar. Ahora aquí en Perú está saliendo el sol hace unos días, pero no garantiza tampoco un aporte suficiente de vitamina D. Entonces, con la vitamina D
Lo ideal es primero descartar si es que hay una deficiencia o una insuficiencia y en qué grado, ¿no? Eso con un examen de laboratorio se hace, pero entiendo que no está a disponibilidad de todos. Entonces, en periodos en los que básicamente no haya una exposición significativa a luz solar, lo recomendable es una suplementación con una dosis baja, una dosis de mantenimiento, que ni siquiera tiene que llegar al requerimiento como tal. Pero por supuesto esto tiene que estar guiado y pautado por un nutricionista. Así que no nos podemos olvidar de la vitamina D, vitamina muy importante, y por supuesto consultar con un nutricionista cuando se esté, bueno, para poder garantizar un aporte suficiente de vitamina D y descartar una insuficiencia. Esto para todos, ¿no? Sean veganos o no sean veganos. Y bueno, acá les estoy presentando el suplemento de Sunbit de vitamina D, que también es vegano. Así que es buena opción. Pero por supuesto, indicado por un nutricionista. Eh, Otro punto interesante, hace poco estuve revisando algunos estudios que se han hecho en champiñones. Los champiñones comunes, los champiñones blancos, ¿no? Los que seguramente hay en todos lados, eh, estos champiñones se ha encontrado que tienen la capacidad de sintetizar más vitamina D. ¿Cómo? Pues al igual que nosotros, exponiéndolos a luz solar. Entonces, o nos exponemos nosotros a luz solar o los exponemos a los champiñones para que retengan más vitamina D3. Pero de alguna forma tenemos que ingerir o sintetizar o tener el aporte suficiente de vitamina D, ¿no? Pero sí, los champiñones también pueden sintetizar vitamina D3, o sea, bueno, vitamina D. Eh, Básicamente tienes tu tablita de champiñones, le quitas el papel film y los dejas reposar en el sol 10 minutos y los puedes cocinar con un mayor aporte de vitamina D, porque también sintetizan. Así que es un dato interesante para que lo tengan en cuenta. Sexto requisito, me parece que ya estamos en el 2, 4, 6. Séptimo requisito, aporte suficiente de zinc y yodo para una dieta plant-based adecuada, tanto en niños como en adolescentes. En el caso del zinc, bueno, lo vamos a encontrar en cereales integrales, vamos, por ejemplo, ¿no? Cereales integrales como avena, eh, quinoa, ¿no? Trigo. Lo vamos a encontrar también en legumbres como lentejas, garbanzos, frijoles, payares. Y lo vamos a encontrar en una de las fuentes más interesantes, que son las castañas, tienen un gran aporte de zinc, así que es sumamente recomendable. Esas partes son riquísimas. Y en general las nueces también tienen un aporte interesante de zinc, importante incluirlo, es un mineral eh, no muy común dentro de los alimentos de consumo masivo, ¿no? Pero es importante no perderlo de vista. Otro punto importante es incluir y no olvidar la sal yodada, porque el yodo es un mineral eh, bastante escaso en la alimentación. Y la otra forma que se puede considerar con muchísima precaución y por supuesto, idealmente con la asesoría de un nutricionista, es el consumo de algas. Pero el consumo de cualquier alga, no. No el alga que venden en el mercado asiático que tengan cerca, no. Porque las algas suelen tener cantidades tóxicas de yodo, ¿ya? Entonces, no nos podemos jugar con las algas, porque las algas, por ejemplo, el alga wakame, ¿no? Tienen una cantidad estrepitosa de yodo, demasiado yodo, y puede generar algunos problemas a mediano y largo plazo. Así que, a nivel tiroideo, por ejemplo. Así que, importante que el yodo se aporte en una cantidad suficiente. Con la ayuda de la sal yodada se puede hacer, pero también se puede utilizar unas algas que son las algas nori. Las algas nori son algas secas, que seguramente las hemos visto todo en los makis, ¿no? En la comida japonesa son muy comunes, y tienen un aporte de yodo interesante, pero no excesivo. Así que
A diferencia de todas las demás algas, las algas nori son bastante inocuas en cuanto a su cantidad de yodo. Una hojita máxima de alga nori, una hojita seca, se puede cortar, partir en cuadraditos chiquititos, ¿no? Como es, se deshace y se puede añadir en las comidas, ¿no? Pero solo una alga como máximo y lo ideal, por supuesto, es consultar con un nutricionista. Pero es otra forma de incluir la cantidad suficiente de yodo en el día a día, ¿ya? Otro punto importante y otro requisito para una dieta plant-based adecuada es el aporte suficiente de omega 3. ¿Dónde encontramos el omega 3? Bueno, pues el omega 3 lo encontramos eh, en el reino vegetal, lo encontramos en forma de ácido alfa-linoleico, ¿ya? Y el ácido alfa-linoleico es, por supuesto, un ácido graso fundamental, es un ácido graso esencial, ¿bien? Que lo vamos a poder encontrar en fuentes como las semillas de linaza y las semillas de chía. Son muy buenas fuentes de ácido alfa-linoleico, también de ácido linoleico, así que muy interesante su consumo, ¿ya? Pero también lo vamos a poder encontrar en otros alimentos como las nueces, así que ahí también tenemos algunos aliados para poder aportar esa cantidad de ácido alfa-linoleico. Y ahí les estoy dejando un suplemento que es vegano. Eh, Creo que es de la marca Nutratonics. Bueno, acá en Perú se consigue fácilmente y son gomitas, porque para niños, sobre todo, que está dirigida a la clase del día de hoy, es bastante más apetecible a veces, y hay algunos niños que les cuesta comer, les cuesta incluir nuevos alimentos en su dieta, y el hecho de incluir semillas que deben ser, por supuesto, eh, licuadas para garantizar la absorción de estos ácidos grasos, puede ser un poco complicado de incluirlo en la dieta de algunos niños. Entonces, siendo consciente de ello, siempre es viable, ¿no? Siempre es evaluable el hecho de la suplementación, en este caso con gomitas, lo cual va a ser un alimento muy fácil de introducir, una golosina muy fácil de introducir. Esta marca tiene un aporte de omega 3 bastante interesante, ¿ya? Así que de cara a niños que les cuesta introducir semillas de linaza, semillas de chía o nueces en su alimentación, va a ser interesante considerarlo o considerar algún suplemento similar que tenga una presentación amigable, palatable, pero que contenga principalmente estos ácidos grasos de los cuales estamos hablando, ¿no? El ácido alfa-linoleico que al final se va a convertir en DHA y EPA. Eh, por supuesto, importante consultar con un nutricionista para tener para poder conocer realmente cuál es la dosis y de qué manera debe consumirse el suplemento, ¿no? Pero en el caso de las semillas, licuarlas y listo. O molerlas. Me parece que se ha hecho un zoom medio raro aquí. Disculpen que hubo acá un tema con el zoom. Ya. Perfecto, entonces volvemos. Ya terminamos de hablar de este tema del omega 3 y ahora sí, bueno, antes de pasar a los mitos, me gustaría saber si los fundamentos han quedado claros o si hay alguna consulta, alguna duda al respecto de lo que hemos conversado hasta ahora. Natalie pregunta, ¿dónde venden esas gomitas? Natalie, solo tienes que poner ahí en internet Nutratonics, omega 3 más DHA, Gummy, son gomitas de naranja y ahí te van a salir. Genial, genial. Entonces, si no hay dudas, continuamos con
el apartado de los mitos. Así que, listos para el primer mito, agárrense. El primero es, los niños no pueden crecer bien sin carne. Controversial, ¿ah? Estos son de los mitos que generan disputas bastante interesantes en el círculo familiar. Así que, y en el círculo cercano de amigos también, ¿no? Siempre, si tienen la oportunidad de tener en su familia a un niño que sea vegano o que lleve una alimentación vegetariana, una alimentación basada en plantas, este comentario por alguien no va a faltar. O sea, alguien lo tiene que hacer. Claro, el niño no va a crecer bien si no come carne. Típico, típico, mito número uno del día de hoy. Eh, y claro, nada más lejos de la realidad, ¿no? Porque el crecimiento se mantiene adecuado con una dieta basada en plantas bien planificada, como lo hemos visto anteriormente. ¿Qué tenemos? Esto, les he dado los 8 tips para que, los 8 requisitos para una dieta basada en plantas adecuada, ¿no? Obviamente, no solo es esto, pero son los puntos más relevantes. Si tenemos en cuenta todos los puntos que les he dado con anterioridad, este mito no tiene razón de ser, ¿no? Es la verdad que comentario que no tiene ningún tipo de base científica ni tampoco ningún argumento de peso, ¿no? Al final el crecimiento se puede mantener perfectamente, ¿no? De manera óptima con una dieta basada en plantas bien planificada. Además, eh, los estudios que se han hecho en relación a el crecimiento de niños veganos, vegetarianos, son completamente normales, aunque lo cierto es que comparando los niños veganos con niños que no lo son, los niños veganos pueden tener un peso ligeramente más bajo, pero que no afecta el desarrollo y tampoco va a ser un problema, ¿no? A largo o mediano plazo. Simplemente es una característica que se ve a nivel epidemiológico, ¿no? Que los niños veganos suelen tener un peso corporal ligeramente más bajo, sin afectar nada respecto al desarrollo o al crecimiento de los niños. Simplemente es un dato, una característica, ¿ya? Pero el crecimiento se va a dar de forma completamente normal y sin mayores inconvenientes, siempre y cuando la dieta sea adecuada y bien planificada. Acá les dejo un tip práctico y algo de lo que ya habíamos hablado. Hay que asegurar la densidad energética en la dieta. Incluir snacks saludables, ricos en grasas buenas y proteínas va a ser importante para que los niños crezcan correctamente con una dieta basada en plantas. Mito número 2. Las dietas veganas son deficientes en proteínas. Este también es bastante típico, ¿no? Como que parece ser que se olvidan de que existen las legumbres, ¿no? Se olvida de que existen las menestras y al final terminan por soltar estos mensajes que lo único que alientan es a la desinformación, pero por supuesto también entiendo que haya personas que eh, entiendo de que haya personas que no tengan toda la información, ¿no? Siempre hay que tener bastante cautela con lo que decimos o con lo que afirmamos, sobre todo si es que no conocemos sobre el tema común. Y es que la realidad es completamente contraria, ¿no? Las recomendaciones de proteína se cubren fácilmente, muy fácilmente, con legumbres tipo soya y derivados, como puede ser tofu, ¿no? Tempeh, por ejemplo, y otros alimentos como los cereales. Entonces, tanto las legumbres como los cereales integrales van a ser en conjunto definitivamente un aporte suficiente de proteína en la dieta y no hay por qué tener miedo en relación a el aporte de proteínas en una dieta vegana, ¿no? O en una dieta basada en plantas.
Y otro punto que les había comentado ya anteriormente, no es necesario combinar proteínas vegetales en la misma comida, no es necesario que en el almuerzo esté necesariamente el arroz y la menestra juntos, sí o sí, no es necesario, pero sí tienen que haber distintas fuentes de proteína a lo largo del día, no olvidarnos de eso. ¿Ya? Tip práctico, bueno, incluir proteína en cada comida. Puede ser tofu, hummus, lentejas, yogures vegetales a lo largo del día para así tener un aporte proteico suficiente y sobre todo variado, muy importante. Mito número 3. Una dieta sin leche causa déficit de calcio. Completa y absolutamente falso. La leche ni siquiera la consideraría como uno de las mejores fuentes de calcio. Eh, Así que la mejor fuente de calcio, sin duda, para mí, el brócoli. Brócoli número uno, no solo por su aporte en cantidad, sino también por su disponibilidad y por el efecto hacia la salud del consumo de brócoli. Una cantidad abrumadora de antioxidantes, compuestos bioactivos como el sulforafano, anticancerígenos, esto por supuesto con evidencia científica sólida, así que muy interesante el aporte de brócoli como eh, vía para poder llegar a los requerimientos de calcio tanto en niños como en adolescentes, ¿no? Y por supuesto que se puede reemplazar la leche sin ningún inconveniente y con beneficios hacia la salud por bebidas vegetales fortificadas preferentemente, como puede ser bebida de soya, almendra o avena. Es cierto que la bebida más parecida a nivel de densidad de nutrientes y a nivel de densidad energética es la bebida de soya a la leche como tal, ¿no? Pero la de preferencia, o sea, la que sea de preferencia del niño o del adolescente, bueno, podría ser la incluir, ¿no? No hay problema por ese lado. También tofu enriquecido, semillas de sésamo o de ajonjolí, ¿no? Eh, o directamente al menú, ¿no? Así que interesante, como tip, leer etiquetas y verificar que las bebidas vegetales están fortificadas con calcio. Les recomiendo que pongan esto en práctica porque a veces pasamos por el supermercado, cogemos una leche, una bebida vegetal sin mirar y ya está. Es ideal que la bebida vegetal esté fortificada. Realmente nos estamos llevando un beneficio tremendo. No sabemos cuándo lo vamos a necesitar, pero ahí está, ¿no? Porque está fortificada. Entonces, siempre preferir las opciones de bebidas vegetales fortificadas. Mito número 4. La dieta vegana causa anemia en niños. Este es otro mito también bastante común, ¿no? Creen que, o sea, creen que el niño vegano es anémico y eso es completamente falso. Ni siquiera la estadística apoya ello, ¿no? O sea, es que a nivel epidemiológico, en las poblaciones que más niños veganos tienen, hay la menor incidencia de anemia. Entonces, no tiene ningún sentido. Incidencia y prevalencia. Eso quiere decir que hay pocos niños con anemia y hay pocos niños que vayan a tener o vayan a desarrollar anemia. Estamos hablando de niños veganos. ¿Ah? La dieta vegana no causa anemia, ni un patrón alimenticio basado en plantas, eh, ni una dieta vegetariana, no. Una dieta mal planificada puede causar anemia ferropénica en niños, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y esto aplica para cualquier dieta, lleves la dieta que lleves. Así que el hierro vegetal puede cubrir a cabalidad con todos los requerimientos y se incluye junto con vitamina C, mejor todavía, ¿no? Para mejorar su absorción. Así que no hay problema por ese lado. Un aporte de hierro vegetal suficiente, lo que habíamos hablado anteriormente como uno de los requerimientos para una dieta basada en plantas adecuada. Importante mantener justamente este aporte de hierro vegetal y añadirle ese potenciador como puede ser la vitamina C. Los betacarotenos también se han visto como un potenciador. ¿Dónde encontramos los betacarotenos? Pues en los colores, sobre todo los colores anaranjados. Así que camote, zanahoria, eh, ahí vamos a encontrar gran cantidad de betacaroteno. Así que interesante también incluirlo junto con las menestras y con la vitamina C para hacer
potenciador muy bueno y que se pueda absorber todo el hierro posible. No va a haber ningún inconveniente con anemia ni nada de eso. Y bueno, la incidencia de anemia no es más alta si la dieta está bien planificada, ¿no? Eso tiene que quedar súper claro, ¿ya? Por más que lleves una dieta con cero productos de origen animal, si está bien planificada, no tiene por qué haber anemia. Tip práctico, bueno, combina lentejas con tomate, avena o avena con fresas, ¿no? Son combinaciones ahí que nos van a aportar esos potenciadores y fuentes de hierro no emitidas. Mito número 5. Sin pescado no obtienen omega 3. Y este, lamentablemente, también es bastante típico, ¿no? Y el pescado, te dicen, ¿no? Y el pescado y las grasas saludables, ¿no? Claro, y parece ser que o sea, parece ser que no conocen ni las nueces, ni la linaza, ni la chía, no, solo pescado, ¿no? Y no es así. Eh, por supuesto, otro mito completamente sacado de la realidad, ya que las fuentes vegetales nos pueden aportar grandes cantidades de ácido alfa-linoleico que se va a sintetizar en nuestro cuerpo, en el de los niños y los adolescentes, como como DHA y EPA, ¿ya? Que son los ácidos grasos omega 3. Así que eh, no hay ningún problema. O sea, tenemos que garantizar una cucharada diaria de semillas molidas, ya sea de linazo o de chía, para llegar al requerimiento, bueno, no al requerimiento de omega 3, pero sí a la ingesta adecuada, ¿no? De ácido alfa-linoleico. Así que, como les digo, ¿no? Una cucharada de semillas molidas de linazo o de chía va a ser más que suficiente para poder cumplir con las necesidades sí, con las necesidades de estos ácidos grasos esenciales. Así que no hay necesidad de incluir pescado para llegar a la cantidad necesaria de omega 3, bastante lejos de la realidad. Es más, conforme mayor es la ingesta de eh, conforme mayor es la ingesta de vegetales integrales en la dieta, conforme mayor es la proporción de vegetales integrales en la dieta, mejor es la absorción de ácido alfa-linoleico, o mejor es la conversión de ácido alfa-linoleico a DHA y EPA. Entonces, eso quiere decir que mientras más tiempo y más vegetales integrales comemos, más eficientes van a ser el organismo a la hora de sintetizar del ácido alfa-linoleico al omega 3. Eso aplica, por supuesto, en niños y en adolescentes, así que eso es importante también a tener en cuenta. Y por último, el sexto mito: una dieta vegana no es segura para los adolescentes. Completamente lejos de la realidad, creo que ese ya es el mito que ya tenemos más claro aquí, ¿no? La etapa de la pubertad es una etapa que quiere atención, tanto en la niñez como en la pubertad, pero más en la niñez, a la energía, al aporte energético y los micronutrientes. Y eso se puede garantizar absolutamente con una dieta basada en plantas. Así que no podemos olvidar esto, es muy importante siempre tenerlo en cuenta. Siempre que la dieta esté bien planificada, no va a haber ningún inconveniente. Va a ser una dieta segura, adecuada y que a mediano o largo plazo va a mejorar la calidad y la esperanza de vida tanto de los niños como de los adolescentes. Y las dietas basadas en plantas pueden cubrir adecuadamente los requerimientos de energía, micronutrientes y absolutamente todo, siempre que se planifique y se supervise, como cualquier otra dieta. Y práctico: supervisión por el profesional de salud. Siempre hay que acudir al nutricionista por lo menos una vez al año, una vez cada 6 meses. Eh, y en caso de niños y adolescentes, yo recomendaría con un poco más de regularidad, mínimo una vez al trimestre, justamente para mantener estos controles, ¿no? Y que todos los aportes de nutrientes y
la alimentación esté bien planificada, ¿ya? Así que eso era lo que le quería compartir por el día de hoy. Me gustaría saber si es que tienen dudas o preguntas respecto a la clase del día de hoy. ¿Qué les ha parecido? Los leo, los escucho. Muchas gracias, Gabriel, por compartir esta información con nosotros. Hemos aprendido mucho esta noche. Muchas gracias también, Natalie, por la deliciosa clase de cocina. Espero que varios pongan en práctica el seitán y el postre. Voy a dejar de grabar.